Mira lo que dice, el Padre, Dios, los rodeó con una nube y dice, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Y en Él yo me complazco. Yo me complazco. ¿En qué se complacía Dios el Padre? En su Hijo. En el capítulo 4, versículo 20, ¿qué dice ahí? ¿Por qué? Porque el reino de Dios no consiste, ¿no? ¿Qué dice? El reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Señor, te damos gracias. Gracias por este momento. Gracias porque estamos juntos. Nos reunimos para estar juntos. Y gracias por tu Santo Espíritu que nos une. En el nombre de Jesús. Gracias por esto. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos tienen eso de decir, la verdad que el Señor me cambió a mí? ¿No es cierto? Porque el reino de Dios no consiste. Si no hemos encontrado con el reino del Señor, ya ha habido algo, ¿no? ¿Qué ha habido? Ha habido poder, ¿sí? Un cambio, se ha producido un cambio. Las Escrituras señalan cuál es el cambio. El cambio tiene que ver con una nueva vida. No viene a cambiar algunas cosas, viene a dar una nueva vida. Y eso es poder, ¿sí? No viene a cambiar algunas cositas del Señor. No, el Señor viene con su reino, viene a tomar, a hacer nuevas todas las cosas. ¿Sí? ¿Ya ha pasado eso? Viene a cambiar la naturaleza, ¿no? De una naturaleza caída a una naturaleza vida, una nueva naturaleza. A eso el apóstol Pablo le llama poder. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es tan solo palabras, sino poder. Y ese poder en la Escritura también le llama el dinamis o la dinamita. ¿Se recuerda cuando el Señor vino el poder del Espíritu Santo en Hechos? Veamos ahí un poquito, veamos el capítulo 2. En el capítulo 2 o 1, creo, en el 1. A ver, vamos a ver, me vino eso. Entonces, venía del Espíritu Santo en el capítulo 2. Pero ahí aparece toda la manifestación de este poder que no es palabra, sino poder. Capítulo 2, versículo 4 de Hechos. En el capítulo 2, versículo 4 dice, y fueron todos llenos de ¿qué? De poder, del Espíritu Santo.
Y en el capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice? 1:8, pero recibiréis poder. Entonces, el reino de Dios no consiste entonces en palabras, sino en poder. Entonces los discípulos experimentaron ese poder y fue tan fuerte todo lo que han vivido ellos con el Señor en ese discipulado que tenían con Él. Pero después viene el Espíritu del Señor. Ya viene el Espíritu del Señor a tomar lugar ahí. Y cuando toma lugar, lo toma con poder. ¿A cuántos de nosotros hemos vivido este poder del Señor? Y estamos viviendo ese poder. Porque el reino de los cielos es poder. Dígale que te hablamos. Es poder. Es poder. En otro pasaje bíblico dice, es porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Dios nos ayude, porque ¿cuánto estoy pidiendo como el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino? Y cuando decimos venga a nosotros tu reino, estamos diciendo venga a nosotros entonces el orden, el gobierno, y en ese orden, ese gobierno, ¿qué viene? Poder del Señor. Pero no un poder como para sacar algunas cositas, sino que el Señor viene a levantarnos de Él, las cosas de Él, no las cosas nuestras. Las cosas nuestras nosotros las ponemos a sus pies y Él verá que levanta. ¿Sí? Señor sabrá lo que levanta, porque nosotros le decimos, tuyo es el reino, venga tu reino y hágase tu voluntad. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a que esto suceda así? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Señor de este reino? Sí, nosotros creemos que Jesucristo es el Señor de este reino. Ahora, Jesucristo es el Señor de este reino. Y cuando yo veo a la persona de nuestro Señor Jesucristo, veo que en uno de sus pasajes, ¿se recuerda usted? Cuando el Señor, el Dios Padre, hablando acerca de su Hijo, dice algo. Veamos un pasaje bíblico en Mateo 17:5. Mateo 17:5. ¿Cuántos están gozosos porque hay poder en su casa? Gozosos porque hay algo nuevo que está sintiéndose en el hogar, que se percibe diferente, porque está habiendo cambio de naturaleza, de muerte a vida. ¿Sí? ¿Cuánto han sentido ese cambio? ¿Cuánto creen que hay poder en el reino? Sí, hay poder en el reino del Señor. Miren lo que dice Mateo capítulo 17, versículo 5. Bueno, aquí estamos frente a una situación donde nuestro Señor está por oírse una voz que venía del cielo. Al lado del Señor Jesucristo está Moisés y está Elías, uno de los legisladores más grandes y uno de los profetas más grandes. Dentro de los Moisés representa todo el antiguo pacto, la ley, y Elías representa toda la profecía, y están junto a ellos. Al lado del Señor están entonces Moisés y Elías y 3 discípulos. Y en esa reunión que se está haciendo ahí, aparece algo que es interesante que nosotros tengamos en cuenta. Entonces, veámoslo en el capítulo 17,
de Mateo dice en el versículo 5: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué más dice? A ver, pongámosle fuerza ahí. A él oí. Entonces había una nube que nos rodeó y aparece una voz al cual nosotros le llamamos el testimonio. Dios dio testimonio de aquel que estaba ahí, y el testimonio era: este es ¿qué? Mi hijo. ¿Qué pasa con el hijo? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Mira lo que dice el Padre. Dios nos rodeó con una nube y dice: este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. En él yo me complazco. Yo me complazco. ¿En qué se complacía Dios el Padre? En su hijo. Cuando miró a Moisés, tremendo hombre de Dios, un servidor de él, un servidor de la casa, vio a un Elías, profeta. ¿Cuántas veces no Elías no salió a predicar y anunciar las cosas que vendrían? ¿Cuántas hazañas no tenía Elías? Pero había uno mayor que Moisés y mayor que Elías. ¿Y ese quién era? Jesús. Y cuando Jesús estaba ahí, dice que aparece una nube y dice: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y agrega algo que yo quisiera que nosotros pusiéramos la atención. ¿Qué dice después de eso? Ya tenemos el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Él es el Hijo. Él es. ¿Por qué nos reunimos en este lugar? ¿O por qué se reúne la iglesia en el mundo entero? Porque esto que sucedió ahí y que sucedió en otros pasajes señala quién es el amado de Dios, el que hizo todas las cosas. Tiene un amado en el cual se complace, y nosotros todos llamados a honrar al Hijo, honrar. Pero aparece algo ahí que es lo que yo quisiera en esta noche notar, porque aparece la voz del Padre, el Creador del cielo y de la tierra, el que va a estremecer un día todo esto. Dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. No se complació de ningún hombre, pero de este sí lo complació. Y aparece esa palabra que quisiera notar hoy día. ¿Qué dice? Mire lo que dice. Lo que dice es: a Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué aparece? ¿Qué dice? A Él oí. Ahora en la noche, entonces, en esta noche, ¿cuántos le oímos a Él? ¿Cuántos quieren oírle a Él? Porque ese es el testimonio. Él es mi Hijo. Él es mi Hijo. Yo me complazco. Ahora, ustedes pongan atención. Oigamos todos. Este es un llamado para todos. ¿Cuál es el llamado? A Él oír. Entonces, esta noche, ¿a quién estamos oyendo?
quién oímos? Dice que en ese momento, cuando pasó eso, dice que al oír esto los discípulos, al oír esto, se postraron sobre su rostro, tuvieron gran temor. Mira, sigue hermano, por favor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo: levantaos, no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino Jesús solo. No temáis. Vamos adelante. Cuando oyeron, ¿qué cree usted que les habrá pasado cuando recibieron el testimonio de Dios el Padre? Él dio testimonio. ¿A quién dado testimonio? Si no solamente a Él. El Padre dio testimonio. A Él oí. Ahora, acompáñeme a Hebreos, capítulo 1. Porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Hebreos, capítulo 1. El versículo 1. ¿Cuántos están agradecidos porque tenemos esta palabra del Señor abierta entre nosotros? Qué lindo, ¿no? ¿Cuántos agradecen al Señor tener esta palabra, que podemos reunirnos, tener esta palabra del Señor y no tener la tele, sino que tener su palabra entre nosotros? ¿Por qué? Porque queremos oírle. Porque hay un testimonio. Dios ha dado testimonio de su Hijo. Y a su Hijo es el que Él tiene contentamiento. Él se contenta con su Hijo y nos manda a todos. Entonces, ¿qué cosa? A oírle. A oírle. ¿Cuántos quieren oírle al Señor? ¿Cuántos quieren entregar su vida porque están oyendo: Señor, esta es palabra para mí? Yo, ante esa voz, Señor, digo: amén. Mire, Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces. Dios habló por Moisés. ¿Sí? Dios habló a través de los profetas, dice, y de muchas maneras en otro tiempo. A los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado. ¿Por quién? Por el Hijo. ¿Por quién? ¿Por quién Dios nos está hablando hoy día? ¿Por quién? Dios habiendo hablado, ¿cómo dice? Versículo 1. Dios habiendo hablado de muchas maneras. Dios habiendo hablado de muchas maneras. De muchas maneras. ¿Y cómo dice ahí? Y de muchas maneras, y en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Mire el Hijo cómo está. ¿Cómo está el Hijo? ¿Como el heredero? ¿Cómo está el Hijo? Como el heredero de todo. Y más aún todavía, el heredero de todo. ¿Y por quién? ¿Cómo? ¿Y por quién hizo el universo? Miren lo que dice ahí. ¿Y por quién asimismo hizo el universo? Sigamos, versículo 3. Mire, hablando del Hijo, pensando en el Hijo. ¿Cuántos nos reunimos para oír al Hijo? Sí, pues sí, es lo que queremos todos, ¿verdad? Porque es el Hijo aquel que el Padre se contenta. Es el Hijo el cual el Padre nos manda a oír. El Hijo, es el que habla en estos tiempos. Dice, en estos tiempos postreros nos está hablando por el Hijo.
¿Cuántos creen que este es el tiempo postrero? ¿Sabe de cuando salió la voz del Hijo? Se hizo postrero, final. Cuando empezó el Hijo a hablar, se hizo postrero. No tan solo porque los tiempos difíciles que estamos viviendo hoy día, sino cuando el Hijo empieza a hablar, se hace como lo último. El último llamado está ahí. La última palabra, por decirlo así de alguna manera, que se está anunciando a los hombres, y no solamente en Cruz del Eje, en el mundo entero. El Hijo hablando, generaciones están pasando, pero es la última voz que hay. Y ahora no es una voz de un Moisés, no es una voz de un Elías, ahora es la voz del Hijo. Este Hijo está constituido como el heredero de todo. ¿Y de quién? Se hizo también el universo. Mire, que el Hijo haya venido siendo el heredero de todo. Y como dice la Escritura, dice, por quien todas las cosas se sustentan. Mire, veamos, ya que estamos aquí, el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando del Señor Jesucristo, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta todas las cosas? ¿Con qué? Con la palabra. ¿Cuántos quieren ser sustentados? ¿Cuántos creen que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder? Hay poder. Dice que este poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó ¿a dónde? A la diestra de la majestad en las alturas. Aquí hay una palabra, pero hay una palabra, no consiste en palabra, pero ¿por qué no consiste? Porque no es una palabra sola, sino que es una palabra que va acompañada ¿de qué? De poder. Poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y dice que todo es sustentado, el heredero, el por quien fueron hechas todas las cosas, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. A ese el Señor nos manda a oír. Dice las Escrituras que hay muchos que no les aprovechó el oír. ¿Sabe por qué? Ese oír al Hijo. ¿Por qué? Así está escrito, dice, porque no les acompañó fe en los que lo oyeron. El Hijo está hablando. Y si el Hijo está hablando, yo asusto, no quiero recibir esa palabra. El Señor nos ayuda, ¿sí? ¿Cuántos están queriendo oír la palabra? Dice que las ovejas de él, sus ovejas, oyen su voz. ¿Y qué hacen? Ahí nomás se ponen a seguir. Y el pastor no va llevándolas así ya, como llevándolas como de atrás, sino que el Señor es el pastor, y el pastor no va así. El pastor las llama y las ovejas lo siguen. Es la voz que oye. Y él va y ninguna oveja se postea, y las que se pierden algunas, porque perdieron la visión, la mirada del pastor. Pero todas las ovejas están atentas a donde se van moviendo. Y todas las ovejas lo siguen, y él va adelante. Entonces el Señor dijo, el que oye mi voz, esa es la oveja. Porque aquí hay una voz, mi hermano, aquí hay una palabra de poder que está viniendo en nuestros corazones. Algunos, dicen las Escrituras, no les aprovechó la palabra, no les aprovechó, porque no iba acompañada de fe en las que lo oyeron. No es así, no creo esto. Y siempre creyendo que su voz es más fuerte que la gran voz. ¿Cuántos creen que cuando viene el reino de Dios viene con una palabra de poder?
Y como comencé diciendo, no viene a hacer parche, viene a producir una nueva vida, la vida de Cristo en nosotros. Fue esta palabra de poder que impactó en este inicio cuando el Señor les mandó a predicar a los discípulos: vayan por todo el mundo a predicar, anuncien, prediquen. Y salieron a predicar. Y hay un pasaje bíblico que yo quisiera que ustedes me acompañen, que está en Hechos. Acompáñenme a Hechos capítulo 14. ¿Cuánto estamos agradecidos al Señor por esa voz? Aleluya, que el Señor ayude, porque queremos oír. Dios, habiendo hablado en estos postreros días, nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria. Él, nuestro Señor Jesucristo. Y usted está siguiendo aquel que es el resplandor de su gloria. En el capítulo 14, veamos. Capítulo 14, versículo 1. Leamos esta parte. A ver, del versículo, capítulo 14, versículo 8. Vamos a ir adelantando un poquito. En el capítulo 14, versículo 8, ¿sabe lo que llevaron? Entonces, aquí vemos a Pablo, el apóstol Pablo, saliendo a predicar el Evangelio, uno de sus viajes misioneros. ¿Qué llevaba el apóstol Pablo a ese viaje? Llevaba habiendo oído, porque Pablo oyó al Señor. Estuvo varios años entendiendo, conociendo, hasta que vino un llamado de parte del Señor para Pablo, y Pablo fue apartado para anunciar el Evangelio. Sale a anunciar el Evangelio. ¿Pero qué sale a anunciar? ¿Qué sale a anunciar? Sale a anunciar las palabras que había oído. Y cuando sale a anunciar las palabras que había oído, pasaron tantas cosas, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En el capítulo 12, capítulo 14, versículo 8. Dice: cierto hombre de Listra estaba sentado e imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Dice que este hombre, en esta situación que él vivía, ¿dónde estaba él? En un lugar llamado Listra. Dice que este oyó hablar ¿a quién? A Pablo. ¿Qué hizo este hombre imposibilitado? Dice que este hombre imposibilitado, porque nunca había podido caminar desde nacimiento, dice que puso su oído en lo que Pablo estaba hablando. ¿Y qué pasó cuando este hombre oyó? Ahí lo vamos a ir viendo. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era, ¿qué cosa? El que llevaba la palabra.
Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo todos guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud y dando voces que decían: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que es semejante a vosotros, que os anunciamos. ¿Qué cosa anunciamos? Que de esta vanidad os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Miren lo que estaba hablando el apóstol Pablo. ¿Qué llevaba Pablo en sí? ¿Qué llevaba? La palabra. Él, Pablo, estaba llevando eso que había oído, que no era de él, porque no era de él. Lo que él llevaba era lo que había oído de su maestro, de su Señor. Eso es lo que llevaba. ¿Qué llevamos dentro nuestro? Sino lo que debemos que llevar es lo que hemos oído. Hemos sido enseñados, hemos sido discipulados. Entonces, esto que el apóstol Pablo llevaba en ese ministerio que llegó a esos lugares, dice que se encontró con este hombre. Este hombre estaba completamente tirado. Me imagino que de pequeño, dice, de nacimiento, estaba imposibilitado. Pero ¿sabe con qué se encontró? No se encontró con Pablo tan solo, se encontró con lo que venía trayendo Pablo. Y Pablo traía lo que había oído él, y lo que había oído venía de que el Padre dijo a él oírle. Entonces, en esa dirección, Pablo había oído, había obedecido el testimonio que venía trayendo en su vida. El testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. A ese tienen que oír. Y él tenía eso en su vida, el apóstol Pablo. Y eso es lo que necesitamos nosotros, hermanos. Creer. ¿Sabe que cuando el apóstol Pablo recibió esa palabra, estuvo muchos años ahí, viendo, oyendo este testimonio, entendiendo el testimonio del Padre? Cuando salió a predicar, él fue entregando aquello que había oído. Y cuando vio ese hombre, dice que, ¿qué le parece? ¿Qué vio Pablo cuando estaba frente a ese hombre? ¿Qué vio Pablo en ese hombre que estaba paralítico de años ahí, de nacimiento? Cuando él miró a ese hombre, ¿qué le vio? ¿Qué sale ahí? A ver, ¿dónde está eso? Miren, veamos. Dice que cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, este hombre se
se encontró con un mensaje que venía trayéndose. Y ese mensaje, ese cojo puso su atención. Dice que oyó, ¿cómo dice? Porque dice, a él, el Señor dice, el Padre dice, a él oí. ¿Qué hizo ese cojo, ese hombre mutilado? Años sufriendo, años en angustia, años en depresión, años en sequía, años y años y años. Y se encontró con el testimonio que venía en el corazón de un hombre llamado Pablo. Y Pablo empezó a dar testimonio. Y ese testimonio, ese hombre que tenía toda esa situación, dice que ese hombre oyó a Pablo. Y como nosotros vamos entendiendo, no es Pablo, sino que es el testimonio que Dios el Padre puso en el corazón de Pablo. Y cuando él da testimonio, habla, dice que en ese momento este hombre imposibilitado pone su oído, y en ese momento, cuando lo pone, el Espíritu Santo, porque no es Pablo, es el Espíritu Santo que en Pablo hace que Pablo fije sus ojos en aquel. ¿Lo ve ahí? No es Pablo, hermano querido, es el Espíritu Santo que toca esos ojos de Pablo y le dice así, y lo lleva ahí, a ese cojo que estaba ahí. Y Dios quiere que así sea entre nosotros, hermano, que su Espíritu nos ayude. ¿Cuántos creen que hay una voz y esa voz está en su Hijo? ¿No es cierto? Dice que el Espíritu Santo, hermano, yo creo que el Espíritu Santo pone, así como le puso a Pedro y Juan cuando entraron en el templo de Hermosa, cuando viene ese paralítico afuera en el templo, dice, fijando en él los ojos. Aquí pasa lo mismo. El Espíritu Santo lo lleva a Pablo a poner sus ojos en ese hombre. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pero ¿quién tiene el poder sino Dios? Estaba predicándose y en ese momento dice ¿qué dice ahí? Fijemos los ojos aquí. Pablo, el cual fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe. ¿Cuántos creen que el Espíritu del Señor sabe lo que pasa en nuestro corazón? ¿Sí? Dice que fijando en él los ojos, viendo que tenía fe. ¿Fe en qué? ¿En qué? En ese mensaje, en esa palabra que venía a través de ese siervo, que traía el testimonio. Que cuando Pablo dice todo lo que dijo, y este cojo puso su atención, oyó su voz, dice que Pablo no era Pablo, sino el Espíritu del Señor en Pablo. Dice que ¿qué dice qué pasó con Pablo? Eso era. ¿Pero qué le dice? ¿Cómo lo dice? ¿Lo dice en voz baja? Lo dijo en gran voz. El Espíritu Santo en Pablo, Dios le mostró a Pablo lo que iba a pasar. Él le dijo a gran voz. ¿Qué le dijo al cojo de nacimiento? ¡Levántate! Porque ya estaba. Él había oído, ya había creído. Eso era nomás, nada más. Era solamente eso. Era oír el testimonio. ¿Y creíste? Sí, creí. En ese momento
hiciste palabras sino el poder. ¿Qué hizo el poder de Dios? ¿Qué hizo? Lo hizo levantar a ese cojo de nacimiento. ¿Usted se imagina el poder que habrá entrado en ese cuerpo? Y lo levantó Dios a ese hombre. ¿Cuántos están oyendo al Señor? ¿Cuántos creen que hay poder cuando oímos? ¿Cuántos creen que cuando estamos oyendo que el Padre dio testimonio de su Hijo y yo creo en el Hijo y sé que la voz del Padre está en el Hijo y esa voz yo la creo y yo la confieso, que lo que va a venir entonces después? Poder, hermano querido, poder del Señor. Fue tal el momento, dice, que le pusieron, lo llamaron de una forma que era. Dice que Pablo y Bernabé pasaron a ser dioses que venían del cielo. Esos dioses le pusieron su nombre, le dijeron que uno era Júpiter, otro era Mercurio, y empezó todo eso a darse ahí. Y empezaron con guirnaldas, quisieron sacrificar todos y empezaron a hacer todo eso. Y el Señor ahí, me imagino el corazón de Pablo, que al se tiró a la multitud y le dijo: no, soy igual que ustedes, pero conviértanse de sus vanidades al Dios que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Pero ¿sabe lo que pasó con Pablo con todo eso? Dice que lo tomaron y lo apedrearon, lo echaron fuera de la ciudad y quedó como muerto. Y dice que cuando estaba tirado en el suelo todos pensaron que estaba muerto. Y se dice que en ese momento Pablo tuvo una revelación cuando fue al cielo. Así dicen algunos, porque el Pablo en una carta dice que él estuvo en el cielo. Y se dice que fue en Listra, cuando fue apedreado, casi muerto, dejado afuera, tuvo la ida ahí. Casi muerto, por decir acerca del testimonio. Dice que cuando estaba casi muerto, algo pasó al fin. Vamos a verlo al final, casi terminando. ¿Qué dice en Hechos ahí? ¿Qué pasó después que estaba casi muerto? En Hechos. En el versículo 19, entonces vinieron los judíos y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Versículo 20. Y con esto terminamos. Póngase de pie, hermano. ¿Qué llevaba Pablo? Llevaba un mensaje en su vida que había sido poderoso en él, le había cambiado. Ahora llevaba el mensaje. Había sucedido el milagro. Dios dio testimonio de aquel que había oído y creyó ese mensaje. Termina arrastrado, echado fuera, apedreado, casi muerto. Versículo 20, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Dice que, pero rodeado
¿Quién es? Pero rodeando de los discípulos. Había hombres ahí que estaban oyendo, estaban siendo enseñados. ¿Cuántos quieren ser enseñados en esa voz? ¿Cuántos quieren ser enseñados en esa voz? Decirle, Señor, yo quiero oír a tu Hijo. Yo quiero oír a tu Hijo. Y en esa voz quedarme, en esa voz creer, en esa voz mantenerme firme hasta el fin. Dice que lo rodearon los discípulos y se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente se fue con Bernabé. Señor, te damos gracias.